Queridas amigas, me alegra poder acompañarlas, aunque sea a la distancia, en el lanzamiento de esta importante publicación que contribuirá a que tengamos un diagnóstico fino de la situación de la mujer en América Latina, especialmente en lo que se refiere a la participación femenina en los espacios de toma de decisiones, y aportará propuestas concretas para que avancemos a mayor velocidad hacia el cierre de las brechas de género. Agradezco al Centro para América Latina, Adrienne Harst, por la invitación y por materializar esta obra que estoy segura nutrirá el trabajo de los gobiernos y de todas las instituciones y organismos de la región que bregan por construir un mundo mejor, más inclusivo y próspero para hombres y mujeres por igual. Sabemos que para que ese sueño se concrete tenemos aún mucho por hacer y que solo podremos llegar a destino en un tiempo razonable si somos capaces de aunar esfuerzos para incorporar a muchas más mujeres en mi país, en la región y en todo el planeta a los espacios de poder. Lamentablemente debemos reconocer que estamos lejos de lograr esta meta. Es cierto que en las últimas décadas la lucha por la equidad ha logrado avances significativos, particularmente en ámbitos como la educación y la salud, pero en otras áreas como en participación política de la mujer, los avances han sido exiguos. Entre 1995 y 2017, por ejemplo, las parlamentarias del mundo pasaron de representar el 11,3% del total a constituir el 22,8%. Las jefes de Estado aumentaron de 3 a 10 y las jefes de gobierno pasaron de 7 a 9. En este sentido, las brechas de género siguen siendo enormes y las proyecciones muestran que tardaremos aproximadamente 8 décadas en cerrarlas. Eso quiere decir que con suerte recién nuestras bisnietas podrán vivir en el mundo igualitario que anhelamos. ¿A qué se debe que no logremos ir más deprisa? Estoy convencida de que el paso cansino con que avanzamos se explica en gran medida por la prevalencia de una cultura a veces soterrada y otra explícita que subvalora a la mujer, que dificulta su participación en el mercado laboral y en política, que naturaliza y banaliza la violencia de género, todo lo cual obstaculiza no solo el progreso personal de cada una de ellas, sino también el de las familias y, por cierto, el de nuestras naciones. Esta cultura será erradicada únicamente cuando logremos que la mujer esté presente en igualdad de número y condiciones en todos los espacios de la vida social de nuestros países y especialmente en aquellos en los que se delibera y se toman las decisiones más relevantes. Porque, como he dicho en otras oportunidades, a medida que más mujeres ingresemos a dichos espacios, a los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales de los estados y también a las gerencias de las corporaciones y empresas públicas y privadas, más factible será que logremos transformar las leyes y las costumbres en un sentido que nos permita emparejar el terreno para que niños y niñas, hombres y mujeres puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades con total seguridad y libertad. Quiero contarles que en mi país hemos tomado algunas medidas concretas para avanzar en esta dirección. Por ejemplo, cuando asumimos el gobierno nos propusimos aumentar la participación femenina en los directorios de las empresas del Estado y hemos logrado pasar en 3 años del 5,3% de mujeres en estos directorios al 40%. Que era justamente la meta que nos habíamos impuesto. En tanto, para incrementar la presencia de mujeres en nuestro Congreso, que actualmente cuenta con un bajísimo 15,8% de representación femenina, impulsamos y aprobamos una ley de cuotas que garantiza que al menos el 40% de quienes postulen al Parlamento sean mujeres. De esta forma estamos acelerando el paso. Estamos forzando un cambio que nos permitirá legar a las generaciones presentes y futuras un país más inclusivo y más comprometido con la lucha por la equidad de género. Queridas amigas, confío en que el trabajo que ustedes están desarrollando y en especial la publicación que hoy presentan nos ayudarán a clarificar los diagnósticos y a elaborar propuestas para empoderar a la mujer latinoamericana y para que nuestras naciones y la región en su conjunto avancen a paso firme por la senda de la equidad, de la justicia y el progreso. Muchas gracias y mucha suerte.